En el ámbito de la política local, nosotros queremos destacar no un acontecimiento, sino un proceso que se está viviendo. Y es el proceso de la integración consciente de las nuevas generaciones a esta marcha indetenible al proceso electoral del voto en las elecciones de mayo y febrero del próximo año. Y es importante destacar ese proceso, la marcha de ese proceso indetenible de participación, de integración de la juventud, que como yo decía, se motivó a partir de ese pronunciamiento del presidente de la República de que necesitamos sangre nueva en la política y que después de ese pronunciamiento y haber sido seleccionado Gonzalo Castillo como candidato presidencial del PLD, el mismo Gonzalo Castillo, identificado como sangre nueva, estableció que es una sangre nueva, pero también tiene nuevas ideas. Y es ahí que quiero destacar la importancia de la candidatura de Gonzalo Castillo. Cuando hablamos de nuevas ideas, cuando Gonzalo habla de nuevas ideas, lo que está diciendo es que tenemos que fortalecer y afianzar lo que hemos logrado, los avances que hemos obtenido en estos 7 años de gobierno del presidente Danilo Medina, aportando cosas que sean importantes para estos tiempos. Y usted dirá, pero Trini, ¿cuál es la diferencia entre estos tiempos y aquellos tiempos? Sencillo. La diferencia entre estos tiempos, entre el siglo XXI y el siglo XX, es que el siglo XXI es el siglo donde domina el conocimiento. En el siglo XX, en el pasado, dominaba la fuerza muscular, la fuerza bélica, la fuerza del enfrentamiento. Ahora, en el siglo XXI, domina, controla, establece tendencias el conocimiento. Entonces, Gonzalo Castillo, que nunca había sido empleado público, es bueno establecer eso, Gonzalo nunca había sido empleado público, Gonzalo es un empresario, es un joven que desde los 23 años estableció su primera empresa, y ahí la historia, que vamos a ver 2 videitos importantes, donde él habla de su primera empresa, cómo vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo ahora, los 2 videos continuos ahí, donde Gonzalo habla de ese proceso de cómo él, siendo joven y sin ser de una familia rica, formó empresas y hoy, 33, 34, 35 años después, esas empresas siguen trabajando y dando fruto. Vamos a ver los videos para que después entendamos por qué decimos que este proceso de integración, de participación de la juventud en la política dominicana tiene que ver con sangre nueva y con nuevas ideas. Adelante, señor director. En la barbería de mi papá, que estaba en la misma casa, al lado, prácticamente la barbería ocupaba lo que era la sala de la casa. O sea que la casa no tenía sala, tenía las habitaciones, tenía la terraza comedor y tenía la cocina en el patio, la típica cocina de una casa humilde, donde no había estufa, eran fogones y se cocinaba con leña y se cocinaba con carbón. Y entonces mi papá siempre me decía, tienes que empezar a trabajar desde temprano. También recuerdo que mi papá me compró una limpia bota de limpiar zapatos y algunos clientes, entonces yo estaba sentado ahí con 8 o 9 años y cuando los clientes iban, yo les decía, ¿quién limpia los zapatos? Y lo que me decían que sí, yo limpiaba los zapatos y me pagaban 1 centavo. Eso era lo que se pagaba en ese entonces por limpiar un zapato. En el año que estuve en Puerto Rico, realmente yo me dediqué a trabajar intensamente. Y yo recibía un buen salario en dólares, pero la compañía me pagaba el apartamento, el carro, el combustible, y prácticamente yo gastaba muy poco. Y fui ahorrando.
y llegué a ahorrar, creo que llegué a ahorrar unos $18,000. Y cuando vine a República Dominicana, esos $18,000 fue el capital semilla con el que yo inicié. Tengo que admitir que como a los 5 o 6 meses me quedé sin capital, porque el gasto iba delante de la producción. Porque aunque fundamos la compañía en diciembre del 83, abrimos las puertas el 1 de marzo del 84. Y tuvimos un cliente ese mes para el cual trabajamos, que fue el Banco de Reservas. Ese fue nuestro primer cliente. Nunca se me va a olvidar esa primera llamada. Ya no teníamos capital. Y entonces mi papá me hizo un préstamo de $5,000. Y ahí sobrevivimos un mes y medio más. Después, mientras estábamos ahí sobreviviendo, prácticamente se nos agotaba el capital de nuevo. Un amigo que trabajaba, compañero de Barahona, llamado Rafael Méndez, le dicen Fefelo cariñosamente, y estaba sin trabajo. Y su papá, que era muy amigo de mi papá, nos encontramos y me dijo, Rafaelito, le preguntan, ¿qué está Fefelo? Y me dice, bueno, Rafaelito salió de Bohemia ahora y estaba buscando qué va a hacer. Y yo le digo, pues dígale que vamos a hablar, que a ver si quiere trabajar conmigo. Y cuando tuvimos la reunión, él me dijo, bueno, yo voy a trabajar, pero si tú me dejas, voy a trabajar contigo, pero déjame invertir. Y entonces ahí se le permitió una inversión de $20,000. No puedo olvidar eso, porque eso fue la salvación. En ese espacio que vimos, cómo Gonzalo, él mismo hace su historia de cómo comenzó. Y que eso le sirve de ejemplo y de motivación a las nuevas generaciones, porque tenemos la certeza, la seguridad, que a esa edad de 23 años, todos los jóvenes quisieran ser como Gonzalo, tener ya su propia empresa, no ser empleado. Los jóvenes de estos tiempos no están pensando en un empleo público. Los jóvenes de estos tiempos están pensando en su empresa, son emprendedores. Los jóvenes de estos tiempos que tienen el conocimiento como elemento fundamental, no la fuerza física, sino el conocimiento, están pensando en sus empresas. Entonces se motivan en Gonzalo participar en la política porque Gonzalo es un referente de éxitos tanto en el ámbito empresarial privado como de éxitos en el ámbito de las políticas públicas, porque Gonzalo, sin ser ingeniero civil, lo nombraron como ministro de Obras Públicas y transformó ese ministerio en el ministerio de mayor nivel de servicio y satisfacción para la gente. Y los resultados están ahí. Si tenemos un sistema de asistencia a emergencias como el 911, que en el día de ayer llegó a Azua, a la provincia de Azua. Felicitamos a la provincia de Azua porque ya cuentan con el 911. Pero al mismo tiempo, gracias a las ideas innovadoras, a la experiencia empresarial privada de Gonzalo, la República Dominicana puede exhibirle al mundo las carreteras más seguras de todo el continente americano. Ese plan de asistencia vial, esas camionetas que usted ve en las carreteras, que usted ve en las avenidas, dando asistencia con militares, con mecánicos, con grúas, con gomeros, de tal manera que cuando usted sufre cualquier dificultad en su vehículo, en la carretera, usted simplemente llama al 911 y ahí, en cuestión de minutos, llega la asistencia, la protección, la seguridad. Antes de Gonzalo Castillo ser ministro de Obras Públicas y antes de Danilo Medina ser el presidente de la República, en las carreteras dominicanas estaba la ley de sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. A usted se le ponchaba una goma en una carretera
y fueron muchas la gente que fueron asaltadas. Fueron muchos los camioneros y los guagüeros que fueron asaltados en las carreteras dominicanas. Y eso se acabó. ¿Por qué? Porque llegó a la presidencia Danilo Medina y Danilo Medina nombró en el Ministerio de Obras Públicas a Gonzalo Castillo. Los resultados de esa combinación, de ese criterio político de avanzada de Danilo Medina, con las nuevas ideas innovadoras de Gonzalo Castillo, han dado como resultado que la República Dominicana hoy tenga no solamente el 911 en sentido general, sino de manera particular y puntual, ese fabuloso y reconfortante sistema de asistencia vial a las carreteras y caminos del país. Entre otras cosas, pero de manera puntual, hoy destacamos eso. Gonzalo fue capaz de transformar las carreteras dominicanas que eran de alto nivel de peligrosidad en las carreteras más seguras de todo el continente americano. Las carreteras dominicanas son las más seguras del continente americano, certificado por los organismos internacionales. Entonces, con un hombre como Gonzalo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, evidentemente que la juventud, las nuevas generaciones, se han motivado a participar en política porque se ven en el espejo de Gonzalo, se ven en el espejo del éxito como empresario y como político. Se nos terminó el tiempo por hoy. Muchas bendiciones, mucha salud para ustedes, mucho entendimiento, es importante, mucho entendimiento, porque hay quienes tratan de confundir, hay quienes tratan de hacer que sus pensamientos no sean tan claros. Entonces, gracias por la sintonía, nos vemos mañana, que Dios le bendiga.